Francayudas. Hola muchachos, bienvenidos a su canal Francayudas. En la clase de hoy día vamos a continuar con este curso del factoreo o factorización y vamos a abordar el tema del caso número 6, que se llama el trinomio cuadrado perfecto. Recuerden que ya hemos revisado en videos anteriores los casos siguientes. Miren, el primero es el factor común, el segundo el factor común polinomio, el tercero factor común por agrupación de términos, o sea que los tres primeros son respecto al caso factor común general. El cuarto, la diferencia de cuadrados. El quinto, esto que es SODPI, dijimos, ¿no es cierto? Suma o diferencia de potencias impares iguales. Ese método fue el video anterior. Luego, sexto, que vamos a ver ahora, el trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Bien, ¿cómo vamos a enfrentar un problema de esta naturaleza? ¿Qué tal si nos dicen, por ejemplo, factorar esto de aquí? 4x menos 4xy más y cuadrado. Este es un caso típico de trinomio cuadrado perfecto, pero debemos saber reconocerlo, ¿sí? ¿Cómo reconocer un caso de trinomio cuadrado perfecto? Veamos, miren, primero tiene que ser un trinomio. Analicemos esto como lo hicimos en el video anterior. ¿Se acuerdan que pusimos requisitos o condiciones que debe cumplir una expresión para que sea factorable? Por este caso, el trinomio cuadrado perfecto, que vamos a llamar brevemente el TCP, ¿no es cierto? Trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Entonces decía que cuáles son los requisitos. Tenemos tres requisitos. El primero dice que debe ser un trinomio, o sea, tres términos, ¿no es cierto? Como este es el caso, miren, tres términos, ¿ya? Pero no cualquier trinomio, tiene que ser un trinomio de signos alternados o todos positivos. O si gustan decirlo así más brevemente, tiene que ser un trinomio más o más menos más. Pero no menos más, por ejemplo. Ese no sería un trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Entonces, o bien más o bien más menos más. Como es el caso de aquí, miren, el primero es positivo, segundo negativo y tercero positivo. O sea que estamos frente a un caso de tipo más menos más. Cualquiera de los dos vale, ¿no es cierto? Vale, y es un trinomio cuadrado. Bueno, hasta el momento vemos que es trinomio, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo es esto de cuadrado? Cuadrado significa que los términos que tenemos, el primero y el tercero, bueno, pueden estar en desorden, pero se los suele organizar así ya para factorar. El primero y el tercero, los que están a los lados, ¿no es cierto?, tienen que ser cuadrados perfectos. O sea, ¿cómo es esto de que tienen que ser cuadrados perfectos? Que si yo saco la raíz cuadrada de esto, me produce una cantidad exacta. Es decir, esta cantidad al elevarse al cuadrado me da la de arriba, y entonces también esta de acá, al elevarse al cuadrado me da la de allá de manera exacta. O sea que, en definitiva, tienen que tener los términos primero y tercero una raíz cuadrada exacta. Ya. Entonces con eso estamos hablando de que ya vimos que sea trinomio, luego que sea cuadrado, y nos queda esto de perfecto. ¿De qué trata esto de perfecto? ¿A qué se refiere esa perfección? Bueno, esa perfección se refiere a lo siguiente, miren, que cuando yo multiplico dos veces por la primera cantidad y por la segunda cantidad, la respuesta de este producto, repito, 2, el doble de la primera por la segunda, me produce exactamente el término que está en la mitad. Fíjense, el término de la mitad es 2 por la primera y por la segunda. Aquí 1 y 2 no son números, el 2 sí es un número. El 1 pongámosle comillas ya, porque es la primera cantidad, no es un valor numérico, sino es el nombre, ¿no es cierto? Pongamos así para no confundirnos. Lo que está entre comillas es nombre, ¿no es cierto?, la primera cantidad. Pero 2 no va a comillas, este sí es un 2 numérico. En otras palabras, lo de perfecto significa que si la raíz del primero por la raíz del segundo y multiplicado todo por 2 me produce exactamente el término que falta, el de que está en el medio, entonces llego a la conclusión de que se trata de un TCP, un trinomio cuadrado perfecto. Ya, pero eso no es factorar, sino identificar, ¿no es cierto? Eso es saber identificar el caso.
Bueno, entonces ya una vez identificado pasamos a la factoración, el lado derecho de la igualdad. ¿Cómo se factora? Es muy sencillo, miren, me demoro mucho en la identificación, pero en la factoración en cambio es fácil y rápido de hacerlo. Pongo un paréntesis, fíjense, pongo un paréntesis, las cantidades 1 y 2, fíjense que van sin los cuadrados, ¿no es cierto? Solo las cantidades 1 y 2, las raíces, digamos. Estas cantidades separadas por un signo. Ahora, ¿cuál es? ¿Más o es menos? Depende. El signo que va aquí es directamente el signo de acá. Si gustan, pongámosle para que ustedes lo vean. Este signo es copiado de la cantidad segunda, la que está en el medio. Ese signo que tiene ella, el mismo va allá, ¿sí? Entonces, tenemos este esquema, esta clave. Recuerden que así es como estamos nosotros viendo el factoreo, ¿no es cierto? Con estas claves mnemotécnicas, significa, son esquemas, dibujitos que nos ayudan a recordar rápidamente de qué se trata, cómo es el método, ¿no es cierto? Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que decir al respecto de este caso, el trinomio cuadrado perfecto, y pasamos ahora a la resolución de justo este ejercicio que tenemos ahí. Veamos cómo lo resolvemos. A ver, lo voy a copiar nuevamente. Dice 4x menos 4xy más y cuadrado. Vamos a analizarle desde el comienzo. Normalmente este análisis uno lo hace solo en la mente y rápidamente, claro, pero ahora que estamos explicando, entonces vamos a ir con una revisión detallada, ¿no es cierto?, pormenorizada de esto. Miren, primero tenemos tres términos. ¿Qué tal si estuviera aquí más 7, por ejemplo? Ya voy a borrar esto de aquí. Pero solamente pensemos, si tuviera más 7, ya, entonces no es trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque falla en el primer requisito, en donde dice que debe ser trinomio, y este no es trinomio. Entonces, solo era para pensar, ¿no es cierto? No es trinomio, y entonces mal podríamos pensar que es trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ahora que ya le borré, ahora sí, 1, 2, 3 términos. Recuerden, los términos son aquellas cantidades separadas por los signos, ¿no es cierto? Aquí un término, dos términos, tres términos es un trinomio, y entonces verificada la primera condición. Ahora vamos a ver lo de cuadrado. ¿Qué es esto de cuadrado? Dice dos de los tres términos que deben localizarse, y si no están localizados a los costados, debo hacerlo. En algunos ejercicios no me darán ordenado, pero yo debería hacerlo. De tal manera que dos de los tres términos cuadrados perfectos, ¿no es cierto? Aquí me falta un cuadrado, perdón, el ejercicio original tiene que ser así, 4x cuadrado, ya, ahí sí es factorado. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, dos de los tres términos deben tener un cuadrado, ¿no es cierto? O una raíz cuadrada exacta. Es decir, fíjense, este primer término debe ser representable como una cantidad que al elevarse al cuadrado, le pongo otra vez esto así con línea segmentada, esto solo como para pensarle, ¿no es cierto? Ya lo voy a borrar. Una cantidad que al elevarse al cuadrado me produzca la de arriba. Hay esa cantidad, si es que la hay y es exacta, entonces voy por buen camino, porque esa se llama la raíz, ¿no es cierto?, cuadrada. Entonces, ¿será esa cantidad cuánto? Veamos, 2x, ¿no es cierto? ¿Cómo así 2x? Porque miren, si pensamos, 2 elevado al cuadrado es 4, que me da acá arriba, y x al cuadrado es x cuadrado, o sea que todo esto me da 4x cuadrado, con lo cual concluyo que sí existe la cantidad, y la cantidad ha sido 2x. ¿Ya? Ahora borremos de esto también vimos en el caso anterior, por eso ya pasamos rápido. Eso solo era un pensamiento, ¿no es cierto? Pensar en voz alta, ¿ya? Pero dice dos de las cantidades, ¿no es cierto? Tiene que ser cuadrado, entonces esta de acá. Más fácil esta de acá. ¿Cuál es la cantidad? Directamente y, porque al elevarse al cuadrado imaginariamente me da entonces la de allá arriba. Entonces estas cantidades de aquí y esta de acá son las que en el esquema se llaman las 1 y 2, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora está entonces ya visto que es cuadrado, o sea, es un trinomio cuadrado. Ah, me faltó decir una cosa, que el trinomio en la primera parte es un trinomio ¿cuál? ¿De tipo más, más, más o de tipo más, menos, más? Es un trinomio de tipo más, menos, más. Entonces sí calza, ¿no es cierto? ¿Qué tal si hubiera sido menos, 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 por ejemplo? O más, menos, menos, ¿ya? Entonces no hubiese calzado ahí. Pero entonces está comprobado. Bueno, pasamos a esta, la parte última, que quizás es la que más
requiere atención, ¿no es cierto? Lo de perfecto era que el doble de esta por esta me dé la cantidad que tenemos aquí en el medio, sin tomar en cuenta el signo. ¿Ya? Este análisis va sin signo. Entonces veamos, ¿será cierto? Veamos, 2 por la primera y por la segunda de acá, pongamos así, no en bombita, sino como paréntesis, ¿ya? Porque lo de la bombita era para entender, ¿no es cierto? A ver, ¿será que 2 por este y por este me produce el de allá? Veamos, 2 por 2, 4x por y. O sea que me da 4xy. Y fíjense una circunstancia, que este coincide exactamente, y cuando digo exactamente, es exactamente. ¿Me refiero a qué? Idéntico. 4xy y allá 4xy. Con lo cual concluyo de que se trata en efecto de un TCP. Inclusive pongámosle que tengo certeza absoluta de que esto es TCP. Está identificado, ¿no es cierto? Ya está identificado, ¿ya? Pero no he factorado. ¿Se acuerdan que dijimos hace un momento que la identificación hay que tener cuidado, me toma un tiempo, mientras que la factoración esa es inmediata, me demoro muy poco en hacerlo y es facilito? Miren, ¿cómo se hace esto de aquí? Se pone un paréntesis elevado al cuadrado. ¿Cuándo al cuadrado? Siempre. ¿Cuándo ponemos a la cubo, a la quinta, a la otra? Nunca. Siempre va cuadrado. Siempre va cuadrado. Y luego, ¿qué va aquí? Las cantidades, ¿no es cierto? ¿Las cantidades cuáles? Las que están en azul. Es decir, estas, miren. Estas son las cantidades. No ni ninguna otra, ni esta, no. Las cantidades que se llaman las raíces. 2x y la otra es y. Algo me falta ahí. ¿Qué es lo que me falta? El signo, sí, correcto, el signo me falta en medio, pero ¿cuál signo va? ¿Cómo era esa cosa? Aquí pusimos una flecha, miren, para no olvidarnos. El signo que tenga yo aquí, lo copio directamente allá. Entonces, el signo que tengo aquí, si fuera más, pongo más, si es menos, pongo menos. Entonces va el signo directamente menos y ya terminé de resolver y esta es la respuesta correcta al trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, miren, como siempre, ustedes ven que en los videos siempre al finalizar un ejercicio hacemos una recomendación, claro que está fuera ya del procedimiento de factoración, pero es una recomendación bastante buena y esto es, insisto, repito esto, que es debido a la costumbre que yo me he percatado de los estudiantes de ser bastante proclives a no hacer verificaciones, sino que se conforman con la aplicación rápida de un algoritmo, un procedimiento y luego no verifican y a veces cometen algún error, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cerciorarme de que esto está absolutamente bien? Claro, yo he aplicado todas las cosas, pero ¿qué tal si por ahí, no sé, un signo, alguna cosa me fue mal? Entonces procedemos al desarrollo de esto de aquí. Miren, ¿cómo se procede al desarrollo de esto de aquí? Recuerden, esto se llama producto notable. Es decir, el desarrollo de un binomio al cuadrado es el producto notable. Eso se desarrolla así. El cuadrado de la primera cantidad es 4x cuadrado. Luego, este signo viene acá copiado menos ahora el doble producto de la primera por la segunda, o sea, 2 por este, que es 4x, y por y me queda 4xy, y sumado siempre acá el cuadrado de la segunda. Y entonces chequear si esta cantidad es la misma de la cual partimos. 4x cuadrado menos 4xy más y cuadrado. Miren, o sea que una cosa es el factoreo. Desde aquí a acá hago este procedimiento llamado factoreo o factorización. Mientras que cuando hago desde aquí al otro lado, en cambio esto de acá se llama el producto notable, o algunos, tan común este producto notable, que le llaman el desarrollo del binomio al cuadrado, ¿ya? Que es el doble producto del primero, luego el cuadrado del primero, luego el doble producto del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Bueno, esta entonces es una recomendación que siempre ustedes se cercioren haciendo una comprobación. Continuamos con la resolución de este ejercicio. Dice factorar 1 sobre x a la sexta más 4y cuadrado z a la cuarta menos 4yz cuadrado sobre x cubo.
Bueno, entonces empezamos pensando que se trata de un caso de trinomio porque vemos tres términos, ¿no es cierto? También, claro, habría que mencionar que los casos anteriores ya fallaron, es decir, desde que empecé a pensar en factor común y diferencia de cuadrados ya no dieron, ¿no es cierto? Entonces estoy en el caso de ahora, el caso 6, TCP. Bueno, veamos si se trata de un TCP. Primero, si es que es un trinomio. Como ya lo estamos viendo, esto es evidente, se trata de un trinomio, ¿sí? Claro, pero será un trinomio válido porque dice que es más menos más o más más más. Entonces vemos aquí que es más más menos, entonces no es. Claro, pero no hay que descartar tan rápidamente porque quizá esa situación es salvable solamente organizando los términos. Vamos a ver, miren, voy a copiar primero 1 dividido para x a la sexta es positivo, luego le copio el tercero menos 4y por z cuadrado dividido para x al cubo y le dejo entonces al final más 4y cuadrado z elevado a la cuarta. Vemos si con eso logramos entonces salvar este ejercicio para resolverlo por TCP. Más menos más, ¿no es cierto? Entonces, y digo más porque este más está sobreentendido, entonces es más menos más, correcto. Entonces, sí, miren que seguimos entonces en la lucha de que sea un TCP. Luego dice que sea cuadrado. ¿Qué significa esto de cuadrado? Que existan cantidades en los extremos, y está ordenado, tales que al elevarlas al cuadrado me produzcan las originales. Y sí hay, porque 1 sobre x cubo, fíjense, otra vez se acuerdan que decía que mentalmente le hago como que, pienso como que le elevo al cuadrado y a ver si me da, sí, porque es una fracción y en la fracción se eleva tanto el numerador como el denominador. 1 al cuadrado es 1 que está acá arriba y x cubo al cuadrado es x a la sexta, que es lo que está allá arriba. Bueno, le borro esto porque ya eso está aprendido, ¿no es cierto? Y luego acá, ¿cuál cantidad al elevarse al cuadrado me da esta de aquí? Y la cantidad es 2yz cuadrado. ¿Cómo sabemos? Vamos a ver otra vez. Esta de aquí, entonces, cuando yo me imagino que se eleva al cuadrado, entonces me da lo de arriba. Veamos, 2 al cuadrado, 4, ahí está. Y, está solo la y al cuadrado, y cuadrado, todos tienen que elevarse, ¿no es cierto? Z cuadrado y al cuadrado, z elevado a la cuarta. Listo, entonces ya vemos que se trata de un trinomio cuadrado, pero perfecto, dice. Entonces, ¿cómo es eso de perfecto? Recuerden, lo de perfecto era un asunto de comprobación de que si el doble de la primera por la segunda cantidad me da el resultado, la que tenemos ahí en medio. A ver, veamos sin hacerle para tratar de llegar hasta allá. Aquí tenemos 2 por 1, 2 y por 2 me da 4. En el numerador tendríamos que es 1 y por z cuadrado y z cuadrado. Y el denominador acá x cubo y acá es 1, recuerden, denominador 1, así que me queda x elevado al cubo. Y cuando comparo esta cantidad con la de aquí, resulta que es idéntica. Claro, miren, este 4 está acá arriba en el numerador, pero eso es lo de menos, esa cantidad es idéntica. Verificado entonces, recuerden, sin tomar en cuenta el signo que está aquí, hay que hacer esta verificación, con lo cual llegamos a que se trata de un TCP, ¿no es cierto? Pongamos así para indicar que nos hemos ya dado cuenta con total certeza de que es un TCP. Pasamos a la factorización, y la factorización ya era una cosa muy sencilla. Aquí teníamos que poner un exponente. ¿Cuál era? Siempre poníamos uno. ¿Cuál? Positivo. 2. El exponente que ponemos acá es el 2, está en la clave, ¿no es cierto? Ya. Luego aquí, miren, aquí debemos hacer lo siguiente. La primera cantidad, o sea, 1 sobre x cubo, la copio a la cantidad, no al 2, lo que está en azul nomás. 1 sobre x cubo y acá la segunda cantidad, 2yz cuadrado. ¿Y qué signo va aquí? Ahí también tenemos que recordar, a ver, ahí está una flechita, todavía no he borrado por suerte para verle ahí. Menos. Dice que ponga el mismo signo, pero en este caso nos va ¿cuál? Este de aquí, copiado, correcto, es el signo menos. Y hemos terminado ya de factorar. Referencia a una situación que me parece interesante. Miren, estamos acostumbrados a las letras X, Y, Z, pero puede aparecer, claro, con otras letras, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿qué tal si tuviera esto de aquí? A cuadrado más 2AB y más B cuadrado.
Como acabamos de ver, este tiene una raíz A, este tiene una raíz B, es un trinomio más, y el doble de esta por esta me resulta ser 2AB, y esta coincide con la de acá, por lo tanto esto se factora como A más B elevado al cuadrado. Ya, eso está perfecto, entendido, y sabemos factorar y todo. Pero, aquí viene la pregunta, ¿y por qué? Es decir, miren, ¿por qué es este 2? ¿No será mejor ponerle 3 ahí? El 3 es mayor que el 2. ¿Y por qué está más aquí? Porque dice que copie el signo de acá. Bueno, ¿y por qué no copiar el contrario mejor? Entonces, lo que estoy diciendo ahora es ¿de dónde sale esta expresión? ¿Será el capricho de algún matemático que le gustaba el número 2? ¿Y será que esto es cierto? Bueno, ya vemos que al desarrollar esto, ¿no es cierto?, el producto notable nos da. Pero entonces, ¿cómo es que se llega a esta situación? Voy a hacer ahorita un detalle geométrico, una verificación geométrica que va a reforzar esa idea de entender las cosas, no solo cómo hacer las cosas, ¿no es cierto?, sino por qué. El por qué es lo que siempre adolece nuestra educación, ¿no es cierto?, porque nos aprendemos de memoria y tenemos en la mente un montón de reglas y entonces no sabemos por qué y entonces a veces no podemos razonar bien. Entonces miren, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Dice A más B al cuadrado. Imaginen ustedes que tuviéramos un cuadradito del lado A, es decir, el lado mide A y esto es entonces un cuadrado, ¿ya? Ahora, si le ponemos esquinadamente este cuadrado, le colocamos con otro un poquito más grande, hagámosle, ¿ya?, para diferenciarle del anterior. Y este tiene el lado, en cambio, ya no es A, es el lado B. Ahora miren, completémosle así, porque esta figura es de dos cuadrados que están colocados esquinadamente, digamos así. Pero para que todo se transforme en un gran cuadrado, tendríamos así, ¿no es cierto? Es más, miren, le voy a rayar a este que le llamaríamos el cuadrado grande. Esto es correcto, claro. Pero miren, ¿cuánto mediría el lado del cuadrado grande? Ya sabemos que del pequeño mide A, del otro mide B, pero del grande total, ¿cuánto mide? Si esto mide A, de aquí a acá, este de aquí a acá también mide A, ¿no es cierto? De tal manera que este lado de aquí a acá mediría A más B. Y como es un cuadrado, aquí también mediría A más B. Porque esto es A y el resto, que mide lo mismo que que es el lado del cuadrado, esto de acá es A más B. Y esto de aquí también es A más B. De tal manera que el área del cuadrado grande, pongamos así, ¿no es cierto? El área del cuadrado grande es igual al lado al cuadrado. Ustedes se recordarán que el lado por lado es igual al área. Entonces aquí me quedaría que el área del cuadrado grande es A más B por A más B, pero en matemáticas cuando se repite eso entonces se pone al cuadrado. Ya, pero miren, el área del cuadrado grande, estamos mirando lo que está rayado, también es igual a lo siguiente. El área de este cuadrado pequeño, el área de aquí del pequeño, cuyo lado vale A, por lo tanto su superficie vendría a ser A por A o A cuadrado. El de acá, el azul, ¿no es cierto? Si es que el lado es B, entonces aquí valdría B cuadrado. Pero aquí me quedan dos rectángulos, miren, les voy a rayar así en este otro sentido, este rectángulo. Este rectángulo tiene por lado, vale B y este de acá vale A. Es un rectángulo de base B, pongámosle así, base B y altura A. Por lo tanto, el área de este rectángulo vale base por altura A por B. Y como este rectángulo es idéntico, aquí también la base es A y la altura es B, pero también el área es AB. ¿Y cuántos son? 1, 2, ¿no es cierto? Entonces, llego a la conclusión de que el área del cuadrado total es la suma de sus componentes. Y las componentes son este cuadrado de aquí, el A cuadrado, pongámosle un visto, luego más B cuadrado, pongámosle un visto, y más 2 veces los rectángulos, o sea, más 2 veces AB. Y ahí me doy cuenta, claro, A más B cuadrado es igual a esto de acá. Y claro, usando el factoreo ahora ya puedo entender entonces por qué ha sido así. Miren, reorganizando los términos me quedaría así, pero estos dos son cuadrados perfectos, ¿no es cierto? Y al multiplicar el doble de por me produce este término de acá.
y esto proviene del área del cuadrado grande. Bien, como siempre, para terminar te propongo que tú resuelvas el siguiente ejercicio. Dice 9a a la sexta b cuadrado más 6a cubo bc cuadrado más c elevado a la cuarta. En este momento puedes detener el video y luego te mostraré la respuesta. Muy bien, espero que lo hayas logrado. La respuesta correcta es 3a cubo b más c cuadrado y todo esto al cuadrado. Si has logrado llegar a esta respuesta, como siempre te felicito. Sí, y te invito a que sigas manteniéndote en este tu canal Frank Ayudas con los demás casos del factoreo. Y también que te suscribas al canal para que te lleguen las novedades. Gracias por asistir a esta clase. Hasta luego.